partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todas las semanas, todos los lunes a esta hora, en su espacio pionero de la radiodifusión venezolana, La Voz de la Diáspora, hoy ya en nuestro 6º año, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana en sus 90, creo que ya para 91 años. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Welit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar este programa, que tiene un carácter muy especial, muy particular, porque se trata de un proyecto de largo alcance y global al mismo tiempo, antes de presentar a nuestros invitados, quisiera dos o tres cositas. La primera, el servicio público. Necesitamos apoyo para la profesora Nelly Arenas del CENDES, Luis Manuel Esculpi, exdiputado de la República, la hija de Eduardo Zapene, Michelle Zapene. Sé que hay muchas personas en la misma situación, que requieren recursos, y solo les pediría que con poco o mucho, con lo que puedan, por favor, apoyen esta iniciativa. Ayer hubo una noticia triste. El niño asesinado en la lancha que llegaba a Trinidad. Dispararon sobre un pequeño peñero cargado de gente y cegaron la vida de esta persona, de un niño de 1 año. De verdad que estas son cosas que no se pueden admitir. Esto debe ser denunciado, esto debe ser evitado, sobre todo porque no se puede recibir una lancha de esa manera. Y hablando de deportación, no, lo que piensa es la necesidad de que antes de deportar se le permita a la persona ejercer su derecho a presentar su caso y hacer la solicitud de asilo correspondiente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el propio representante del Partido Demócrata, Bob Menéndez, creo se llama así, ha hecho este planteamiento solicitando atención a, por lo menos la del derecho humano a poder presentar su caso. Pero como les decía, tenemos un programa muy especial del cual esperamos obtener una información valiosa, y nos acompaña una batería de lujo. No les voy a leer todo el currículum porque nos faltaría tiempo en el programa. Solamente le voy a dar los extractos, digamos, a sacar los elementos centrales de su currículum. Está por un lado Carlos Ponce, una larga experiencia en el trabajo con ONGs y en el área de los derechos humanos, fortaleciendo la democracia. Doctor en leyes y política, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello y al mismo tiempo ejerce también como profesor en las universidades de Columbia y Northeastern University. Tenemos también como invitado a Álvaro Briceño. Álvaro es consultor internacional de empresas e instituciones, y yo no sé con quién no ha trabajado, pero bueno, ha tenido una larga experiencia en el tema de las organizaciones, de la planificación estratégica, trabaja en los temas de capital de riesgo, estrategias, digamos, un experto en el tema de organización y estrategia empresarial. No les voy a leer todo lo que contiene el currículum, pero que quede esta idea centrada en sus capacidades en este tema, su experticia y su vieja data como consultor en estas áreas. Luego tenemos a otro gran invitado, no solamente porque es grande de tamaño, Juan Pío Hernández, sino que además es un trabajador insigne. Es graduado
en la Universidad de Georgetown y tiene maestría allí también, experto en negocios internacionales, esa es su área de especialización, pero además es director de una organización que está funcionando desde el año 2011, que es una ONG Plan País, residenciado en Estados Unidos, pero que ya se ha internacionalizado, ya hizo un evento importante en Francia en el momento en el que ya estábamos entrando pre-COVID, año 2019. Eh, mm, también ha trabajado en los temas de crédito, asesoría, consultoría en internacionalización de empresas. Eh, pero bueno, esta es la presentación para este gran proyecto del que nos gustaría preguntarle a Carlos cómo va ese proyecto, cuál es su propósito, cuál es su alcance, cuál es su sentido, Carlos. Y gracias a los tres por su tiempo, que sé que no les sobra. Así que, por favor, Carlos. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por invitarnos a este tu espacio y siempre Radio Caracas, y las emisoras de radio en Venezuela y toda esa sobreviviente de la información. Siempre es bueno compartir el espacio y además la posibilidad de estar aquí. Yo tuve un programa en Radio Caracas Radio hace algún tiempo, por lo cual lo siento bastante cercano. Bueno, no, yo lo que quiero comentar un poco es la idea detrás de lo que estamos haciendo. La diáspora es una realidad, es un país dentro de algunos países. Es algo que ha seguido creciendo y que va a seguir creciendo. Lamentablemente, realidades políticas, económicas, sociales en Venezuela va a seguir empujando a mucha gente a buscar alternativas de vida, y sobre todo cuando las diásporas empiezan a crecer, se generan oportunidades para gente pensar que les van a generar oportunidades de trabajo, en donde esta diáspora ya se empieza a sedimentar, pues a quedarse, a buscarse su propia oportunidad. En ese sentido, durante muchos años, durante todos estos años que la diáspora ha empezado a ser más relevante, no hablo de los que nos fuimos hace 20 años, hablo de los más recientes. Ha habido mucha preocupación por el tema de servicios, por el tema de interconexiones entre las personas, por el tema de facilidades para temas migratorios. Eso es una de las partes de necesidades de la diáspora, pero el otro lado hay mucha manipulación, tanto a la diáspora que ya está consolidada en algunos países, que ya tiene trabajo para algunos procesos de manipulación de partidos políticos, para temas de tomar bases de datos y manipular bases de datos. Otras manipulaciones se han dado para los que se han ido, los migrantes, la diáspora que está tratando de sobrevivir en procesos que hay mucha gente que habla a nombre de ellos, que los tratan de manipular en el proceso. Entonces hay mucho, como background, hay muchas cosas que se están dando, y hay muchos países donde el tema de la diáspora no está bien entendido, el tema de la discriminación, hay muchos temas que se han dado. Y otro de los problemas que hemos encontrado es también la falta de interconexión entre diferentes liderazgo que hay dentro del movimiento de la diáspora venezolana. Por ejemplo, el presidente de MIT es venezolano, presidentes de diferentes organizaciones, el consultor jurídico del Disney es venezolano. O sea, hay una cantidad de gente que hemos venido haciendo vida dentro del mundo en diferentes organizaciones. Me ha tocado estar en universidades o en organizaciones norteamericanas. O sea, que hay esa diáspora que puede construir, pero hay diáspora que también necesita apoyo. Entonces, este proyecto, dando ese background, busca incorporar el trabajo de gente seria trabajando en el tema de la diáspora, primero para hacer un mapeo, para generarle plataformas y para generar interconexión en diferentes movimientos, agrupaciones, liderazgos, y como tratar de buscar un espacio común. Entonces hemos venido trabajando en los últimos meses, en los últimos 3, 4 meses, tratando de definir ese espacio común, cómo va a ser, cómo debería ser, hacer alianzas estratégicas. Eso yo creo que es lo importante de lo que se está planteando. Álvaro, tú como especialista, como experto en el tema de organizaciones y estrategia,
¿Cómo ves ese proyecto? ¿Cuál es su alcance? Porque como señalaba Carlos, estamos hablando de 7 millones de venezolanos, eso es las dimensiones de Venezuela en el año 1960. Es un tremendo activo, es una tremenda reserva internacional que posee Venezuela, que además está interesada, dispuesta, ganada, y además lo ejerce todos los días, no es palabra, sino que todos los días está trabajando con quienes llegan, con quienes dejan atrás, a través de organizaciones transnacionales. Entonces, uno, ¿cómo lo ves? Y la segunda cosa, para ti también, para Juan, después, ¿cómo es eso de las organizaciones locales que tienen carácter transnacional? Si son organizaciones locales que a lo mejor operan, no sé, en Bogotá o en Washington o en Florida, pero al mismo tiempo están conectadas a Venezuela en el estado Zulia o en el estado Lara o en el estado Carabobo. Es decir, ¿cómo opera esa relación? Entonces harían dos preguntas, Álvaro, para ti. Bueno, en principio, Tomás, es un honor estar aquí en este programa contigo y con este equipo tan valioso. Bueno, en efecto, este proyecto, el carácter es un carácter global, en principio, ¿ok? Eso lo hace, por supuesto, muy ambicioso, realmente, pero somos gente, digamos, de proyectos ambiciosos, de proyectos transformadores. Al ser global, va directo, digamos, a dos tipos de objetivos. Uno es a fortalecer la diáspora en sí misma. Somos más de 7 millones de personas que estamos fuera del país, que hemos sido de alguna manera expelidos del país, ¿ok? De nuestro país, Venezuela, ¿ok? Y eso solamente es una dimensión de países, ¿ok? Más que Noruega y más que varios otros, ¿ok? El carácter nuestro entonces es de dar apoyo a la diáspora para fortalecerse. La diáspora necesita ser fortalecida, no solamente en su trabajo hacia Venezuela, sino hacia sí misma, ¿ok? Hay buenas partes de la diáspora que requieren apoyo para integrarse a los países donde están, apoyo aún para sobrevivir. Esa es digamos, una primera línea de trabajo. Pero la segunda línea de trabajo, sin ninguna duda, que puede ser también la primera, es apoyar a Venezuela, ¿ok? Nosotros nos hemos propuesto buscar la manera de fortalecer a la diáspora para que se ayude a sí misma y para que ayude mejor, de una manera más eficiente y más eficaz a Venezuela, ¿ok? Eso va por ese lado. Eso impone, por supuesto, la necesidad de desarrollar mecanismos organizativos, ¿okay? Que sean sencillos, pero que a la vez sean eficientes y que particularmente, yo aquí sí quisiera colocarlo como parte del alcance más importante nuestro, Tomás, es que la propiedad de esto no es de ninguna de las organizaciones que están trabajando inicialmente, digamos, en este esfuerzo. Nosotros queremos y creemos firmemente que la diáspora tiene que gobernarse a sí misma, tiene que tener mejores mecanismos de organización, sin ninguna duda, sobre todo para colaborar y para aprender, ¿verdad? Y para ser mejores, ¿verdad? Pero debe ser, digamos, como sin intervenciones de afuera. Nosotros somos unos grandes facilitadores, ¿ok? Facilitadores del contacto, de la conexión, de la información, ¿ok? De una manera verdaderamente, como se diría, con las manos afuera, pues, ¿no? Eh, y eso, digamos, que caracteriza a este proyecto de una manera muy particular. Nosotros no tenemos orientación política partidista, no tenemos orientación económica, no tenemos somos gente que ha venido trabajando desde las organizaciones básicamente de derechos humanos y de conexión de la diáspora en el país. Y cuenta con personas como tú, como Carlos Ponce y como Juan Hernández, que han demostrado de una manera muy profesional un compromiso enorme con la diáspora y con el país. En relación, digamos, a la segunda pregunta, perdón, Ajá. dime. No, esa es la segunda pregunta. Ok, en relación con la segunda pregunta, parte del esfuerzo que nosotros queremos hacer y que se va a transformar en mecanismos de integración
tanto en línea como fuera de línea, ¿ok? Porque el mundo fuera de la línea es, fuera de Internet, es el mundo de las relaciones, de lo presencial, ¿ok? Del contacto, ¿ok? De la conversación. Nosotros queremos facilitar ese contacto, esa conexión, ¿ok? Facilitando que la gente pueda trabajar en conjunto. Pero no solamente a nivel de lo local, sino también a nivel de lo internacional, incluyendo perspectivas de otros continentes. La gente que está en Australia y en cualquier otro país está deseosa de poder conectarse, de poder ser útil también en otras latitudes. Y particularmente desde el punto de vista de las organizaciones locales, va a ser muy importante el diálogo también. No solamente las locales en el exterior, sino también, Tomás, las locales que están en Venezuela. Esa conexión de la diáspora con las organizaciones en Venezuela y de lo local de la diáspora con lo nacional de la diáspora y con lo internacional es fundamental. De manera que no debe haber barreras para eso. Nosotros vamos a tumbar esas barreras. De manera que la gente pueda conversar con quien desee. Y, por supuesto, aprender y ser más útil. A ver, Juan, tú tienes una experiencia con una organización que ya lleva un tiempo funcionando, una ONG que ha realizado encuentros internacionales, que además se había presentado en distintas regiones de Estados Unidos e incluso ya dio el salto hacia Europa. Así que ya tú tienes una visión desde la organización. Y estamos hablando de que allá hay un potencial enorme, una reserva internacional, un activo que Venezuela debería aprovechar de mejor manera, conectándolo a a las organizaciones en Venezuela. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo estás viendo desde tu experiencia todo este proyecto en el cual estás participando? ¿Cómo vinculas eso local con las relaciones con Venezuela? El desarrollo de Venezuela desde afuera, cómo se puede impulsar y cuál es el trabajo que se puede hacer. Esa es la primera pregunta. La segunda es, en esos 7 millones de venezolanos hay mucha diversidad, hay mucha pluralidad, hay médicos, psicólogos, ingenieros, artistas, cineastas, digamos, como gente que se preocupa del tema de los derechos humanos, del tema de la ayuda humanitaria, del emprendimiento, etcétera. ¿Cómo ves tú todo este tema y cómo es posible segmentar esa cosa tan diversa y tan complicada? No, claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación y por este espacio, tanto Tomás como Radio Caracas Radio. Siempre es bueno como que estos espacios para conversar y bueno, y estas ventanas que siguen abiertas dentro de tanta presión a la libertad de expresión. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, primero que nada, o sea, como bien mencionas, nosotros llevamos tiempo trabajando esto de crear espacios de encuentro, crear vínculos y bueno, como que en este proceso hemos estudiado mucho a las diásporas exitosas. Y las diásporas exitosas son las diásporas que, uno, se mantienen vinculadas con el país de origen y número dos, que están conectadas y que siempre están buscando maneras de colaborar. En nuestra experiencia dentro de la ONG Plan País, como que dándole visibilidad y trayendo a la mesa a organizaciones que están trabajando en proyectos con impacto y bueno, y a individuos que están trabajando en proyectos de conocimiento y exponiéndolos como una gran red de jóvenes venezolanos, de expertos, como que la sinergia que se dan es algo importantísimo y es algo que hay que buscar replicar de una manera de una manera macro. Así que bueno, como que nosotros desde un principio lo que buscamos es mantener vinculado a esa juventud que no necesariamente está involucrada en organizaciones o en proyectos como tal, mantenerlos vinculados con Venezuela y al mismo tiempo como que crear una gran red de venezolanos que al traerles maneras en las que puedan ayudar, puedan hacerlo. Así que bueno, en ese mismo tema, como que vemos que hay una gran necesidad, vemos que los esfuerzos de la diáspora de cierta manera han estado bastante dispersos y por diferentes razones, por razones políticas, por razones de distancia, por razones de falta de espacios de encuentro, vemos que hay como que altos niveles de desconfianza. Y eso es algo que hay que buscar trabajar en el que un proyecto como este entra.
en el que partiendo de la confianza, partiendo del reconocimiento y el valor que todas estas iniciativas han tenido, como que crear juntos estos espacios de colaboración y de trabajo en el que estas organizaciones se puedan conocer el uno al otro y al mismo tiempo buscar cómo colaborar, pero siempre teniendo presente la parte donde están las necesidades, donde nos necesita Venezuela. Y bueno, y esa es la segunda parte del proyecto en el que es cómo colaborar con organizaciones en Venezuela. Así que como que hay que buscar ese espacio de encuentro para que las organizaciones se conozcan, vean en qué están trabajando todas y al mismo tiempo buscar cómo colaborar. Y eso es lo que hemos visto en la experiencia en el que como que hay personas que pueden que no estén liderando organizaciones o vinculados con organizaciones, pero que sí como individuos quieren ayudar. Y lo hemos visto en nuestros eventos, que cuando le traes un proyecto, si la persona tiene alguna manera en la que puede organizar un evento para recaudar fondos o para generar conciencia, etcétera, si escucha el proyecto, si se le pone la manera en cómo ayudar de una manera alcanzable, como que esa persona va a actuar, y eso es lo que queremos como que crear con estas estructuras que bien mencionaron Carlos y Álvaro, en el que, o sea, cómo organizarlo de la mejor manera para incentivar la colaboración, incentivar acción y más que nada el reconocimiento a esas organizaciones. Como que aquí no se quiere como que suplantar o ser como que algo por encima de una manera federativa, sino como que algo en el que es un espacio donde se pueda compartir lo que se está trabajando y colaborar. Con respecto a tu segunda pregunta, que es un punto muy importante, algo que hemos visto en nuestra trayectoria, es que hay veces que como que el mensaje que se recibe es que las maneras en las que se pueden ayudar son monótonas, en el que es como ayuda a activar a tu comunidad para movilizarse para algún actividad, o sea, de activismo político o humanitario, o cómo mandar fondos de vuelta, pero hay muchas maneras en las que se pueden colaborar y o sea, muchos activos que se pueden activar de parte de la diáspora. Y nosotros hemos visto que la mejor manera en la que se puede colaborar es buscar ser la mejor versión de ti mismo, y ahí puedes activar diferentes maneras en la que puedes colaborar. Y buscar la manera en cómo, o sea, buscar la manera y tener la creatividad para identificar esos aportes, ese capital, y empoderar a la diáspora en el que pueden activar sus destrezas, pasiones, etcétera, para ayudar al país y a su comunidad en el exterior, es algo como que extremadamente importante. Como tú bien mencionas, como que hay doctores que están haciendo cosas increíbles y hay muchos doctores que pueden que no hayan escuchado de este tipo de proyectos. Así que capaz como que buscando organizarlo, buscando juntarlo y buscar comunicar qué están haciendo estos diferentes grupos, es una manera de reclutar aliados a estas maneras de colaborar que no son monótonas, o sea, sino como que son bastante diversas, y como grupo, como comunidad, tenemos que buscar la manera en cómo comunicar, darle visibilidad a esos proyectos, y las personas que están buscando cómo colaborar, poder escuchar y ver esas oportunidades en las que se pueden vincular. Así que como que eso es como que lo que estamos buscando hacer. Número uno, buscar esa parte en la que crear esos espacios de encuentro para generar confianza, colaboración y acción, y al mismo tiempo también identificar las maneras diferentes en las que las personas pueden apoyar, porque no son definitivamente monótonas. A ver, tú has señalado el tema, no son monótonas, no son monolíticas, digamos, son muy diversas, son muy plurales. Hay médicos, psicólogos, ingenieros, artistas, cineastas, teatreros, economistas, sociólogos, etcétera. Y además todos ellos han conformado organizaciones, que es una cosa interesante. Estamos hablando de centenares de organizaciones que se ha dado la diáspora y que son interlocutores interesantes, muchos de ellos entonces con gran solidez, con reputación, con una enorme confianza, que despliegan un trabajo intenso.
Ahora, esto nos lleva a un asunto, bueno, nos lleva a varios asuntos, que uno que quisiera abordar con Carlos es el tema de la diplomacia pública, porque una de las cosas que uno constata es que el régimen venezolano establece alianzas con Irán, con Rusia, con China, con Turquía, bueno, por supuesto con Cuba, que allí es muy obediente, con Nicaragua, eh, pero los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, esos 7 millones de venezolanos, no se van exactamente para esos lados, digamos, ahí no tiene el régimen venezolano no tiene ningún tipo de apoyo, ningún tipo de interlocución. Los venezolanos, incluso los que han robado plata, los enchufados que llaman, no se van ni siquiera para esos países. A lo mejor los utilizan para hacer triangulaciones financieras de esas complejas, pero no se van a vivir allá, se van a vivir a Madrid, se van a vivir a Florida, intentan vivir en Texas o Washington o New York o Francia. Entonces esto plantea un problema adicional para el régimen venezolano. Primero porque la gente se está yendo, ya ese es cuando se te va el 20% de la población de un país, ya la cosa es preocupante. Es decir, algo debe estar ocurriendo en ese país que la gente está yéndose además a un ritmo y en una magnitud como esta. Luego se organizan y la organización que desarrollan los lleva a hacer un montón de actividades de denuncia, de documentación. Son una especie de piedra en el zapato para el régimen y de allí quizás el hecho de que los desconozca. Pero al mismo tiempo son un activo para Venezuela y el régimen venezolano no tiene posibilidad de articularse con esta diáspora. Entonces, esto plantea, no quisiera, porque la respuesta puede ser larga, a ver si hacemos en 2 momentos, como tenemos que ir a corte en 2 minutos, que comenzaras la respuesta y después seguimos con el segundo link en la segunda parte, pero me gustaría conocer tu opinión, que tú eres experto en el tema de derechos humanos y en el tema internacional, Carlos. Bueno, muy simple. 7.5 millones de embajadores y embajadoras de Venezuela en todos los países del mundo, en diferentes ciudades, porque además están en ciudades, capaces de activar mecanismos en cada uno de los países. El problema es que se sienten frustrados por cómo los han intentado manipular a lograr que se vuelvan en agentes activos, no solo de presión interna en sus países y de liderazgo en sus países, sino también de factores de intercambio con el know-how, los conocimientos que tienen con Venezuela. Es el mayor activo que puede tener Venezuela ahorita para, primero, lograr una salida democrática en Venezuela por la presión internacional y por la presión, capaz de hacer la presión interna, pero después para la recuperación del país, porque muchos no regresarán, pero sí tienen mucho que contribuir. Bueno, con esta respuesta corta y concisa, yo creo que además abre unas cuantas pistas para seguir conversando sobre el tema de los embajadores reales, ¿no? Son embajadores que hacen difusión tecnológica, cultural, son embajadores tecnológicos, científicos, militares incluso, digamos que tenemos de todo. Nos vamos a corte y regresamos con el segundo link para la segunda parte del programa. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos
después de todo este proceso que estamos viviendo, es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a la segunda parte de este programa con tres invitados de lujo. Carlos Ponce, quien tiene muchos años de experiencia, de acuerdo a su currículum, dice que más de 30 años de experiencia en el área de la cooperación internacional, del trabajo con la sociedad civil, del tema de la democracia. Yo creo que ese es un asunto que debemos resaltar. A Álvaro Briceño, quien es especialista en el tema de organizaciones y no, más que planificación estratégica, es diseño de estrategias empresariales y de instituciones públicas también, de grandes complejos globales. Juan Pío Hernández, quien es especialista también y además tiene su empresa en el área de comercio internacional y es miembro fundador y representante de la ONG Plan País, instalada en los Estados Unidos, donde viene desarrollando un gran trabajo. Habíamos quedado con la respuesta que nos había dado Carlos. Habla de los embajadores reales, habla de los embajadores que hacen actividad de difusión tecnológica, cultural, financiera, emprendimiento, que además atiende a los recién llegados, que se articula y exige, y en algunos casos incluso con presencia importante. Tenemos en Alemania instituciones que facilitan la participación de nuestras diásporas y tenemos allí representantes venezolanos en algunas de las zonas de... esa experiencia tuya en el tema de la sociedad civil, Carlos, y de esas organizaciones diaspóricas que se cuentan por centenares, ¿cómo podemos y cómo prevé el proyecto articularlas, conectarlas entre sí, conectarlas con las organizaciones en Venezuela? Porque son muchos los servicios. Juan mencionó de pasada, pero nos gustaría después preguntarle más y que ahondara en el tema de los distintos segmentos que componen esa diáspora. En cada uno de los grandes segmentos hay subsegmentos. ¿Cómo lo ve Carlos y además cómo lo ve basado en su experiencia de trabajo en el campo internacional? ¿Cómo ve este proyecto? Bueno, lo primero que este proyecto tiene que apuntar es la recuperación de la confianza entre los diferentes liderazgos de la diáspora para poder trabajar juntos. Una de las tragedias que hemos tenido es que el debilitamiento de los partidos en Venezuela los ha llevado a tratar de ocupar otros espacios. Y esos espacios los ha ocupado como han podido, muy a la brusca, y lo que han hecho es dividir esos espacios, dividir sociedad civil en Venezuela, dividir el tema de los sindicatos, dividir en el tema de los jóvenes, porque han tratado de sobrevivir encabezando una estrategia de encaramársele a todo el mundo. Parte de eso ha sido la experiencia de la diáspora. Muchos partidos políticos venidos a menos en Venezuela han visto la manipulación electoral únicamente de la diáspora en el exterior como una de las banderas de los que pueden seguir, y manejo de bases de datos, aprovechamiento de algunos liderazgos de la diáspora, y eso ha generado más atomización en cuanto a los diferentes movimientos que existen. Uno de los objetivos es hilar fino para que las diferentes organizaciones y liderazgos se sientan
en algo en lo que puedan confiar. Una de las primeras cosas para movimientos sociales es que generes espacios de confianza. Esto es un gran movimiento de personas que son de Venezuela o que creen en Venezuela, que han vivido en Venezuela, que todavía tienen interés de seguir conectados con Venezuela para poder intercambiar buenas prácticas, malas prácticas también, intercambiar visiones, intercambiar derroteros, pero también intercambiar trabajo. El médico que está en una ciudad aquí en Boston, que me ha manifestado su interés en formar médicos en Venezuela, porque él no va a regresar a Venezuela, porque ya lleva años, ya tiene una carrera, ya tiene todo formado, quiere construir con Venezuela y a veces no encuentra los espacios para construir con Venezuela. Hay muchas organizaciones diaspóricas que están trabajando solo en la asistencia, pero algunas duplican trabajo al dar la asistencia a los mismos grupos, porque no hay una revisión en cuanto a la interconexión del trabajo. Hay muchas organizaciones que están buscando dando el empleo a los venezolanos y venezolanas, pero como no hay interconexión, hay muchísima dispersión de la ayuda que se puede conseguir. Y en esa dispersión, otros grupos poco morales han aprovechado esa dispersión para tomar beneficio de los pocos recursos que hay para la diáspora venezolana, de las pocas coordinación que hay y se han aprovechado el espacio. Entonces, este proyecto lo que tiene es que todos esos embajadores y embajadoras puedan tener una plataforma de intercambio y que los liderazgos tengan la capacidad de trabajar juntos para ver diferentes áreas en las que puedan ayudar a las personas que están afuera y adentro a Venezuela, tanto en el momento actual como en el momento de la reconstrucción. Álvaro, para darle continuidad al argumento de Carlos, digamos, en la línea, ¿cómo todos esos servicios que ofrece la diáspora? Carlos mencionó el de este doctor que quiere hacer algo con Venezuela y no encuentra canales, ¿no? ¿A qué contribuye y cómo contribuye este enjambre global, esta red global en el que se insertan todas las organizaciones de la diáspora, ellos son los propietarios al final, entiendo, de este proyecto, además basado en relaciones de confianza, reputación, credibilidad, cosas que no se consiguen fácilmente en el mercado? ¿Cómo ves tú esa línea de desarrollo? ¿Cómo abrir puertas, por ejemplo, a ese doctor en Venezuela? ¿Eso es posible? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Han pensado en eso? Cuéntanos. Gracias, Tomás. Sí, mira, recuperar la confianza es un reto bien importante. Y la confianza es algo que se construye con cuidado y que se puede destruir con mucha facilidad. ¿Okay? Afortunadamente, el equipo nuestro ha demostrado en su carrera profesional que es gente de confianza. ¿Okay? Y eso lo demuestra la cantidad de contactos, gente que nos llama, gente que te llama a ti particularmente, a Juan, a Carlos, ¿okay? y que busca, digamos, a la vez apoyarse en nosotros, digamos, para hacer algo. Parte fundamental de la confianza es el uso, por ejemplo, del tiempo, ¿ok? Y el uso de los recursos, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, creemos que tenemos que, más que todo el mundo colaborando con todo el mundo, tenemos que hacerlo, digamos, de una manera muy organizada, ¿ok? Y para eso hemos hecho una segmentación basada en qué es lo que hace, qué es lo que quiere hacer, digamos, las diferentes organizaciones de la diáspora. Y ahí nos hemos encontrado con más de 10, digamos, áreas en las que hay un trabajo enorme y muy bueno, ¿ok? Que se viene haciendo en los 5 continentes. De parte de lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, buscar entender cuáles son los intereses de la diáspora y cuáles son las capacidades de la diáspora. Y por supuesto, nosotros vamos a ofrecer, para que la gente pueda valorar su tiempo y su experiencia, vamos a ofrecer, digamos, conexiones, ¿ok? Conectarlas en las diferentes especialidades. Y las especialidades van desde el área de derechos humanos, por ejemplo, hasta el área de emprendimiento, ¿ok? O el área, por ejemplo, de salud, ¿ok?
de salud bien, digamos, a través de servicios médicos, pero también, por ejemplo, servicios en materia de apoyo psicológico para la diáspora. Nosotros, parte de lo que hemos hecho y lo que venimos, no lo hemos cerrado aún, pero está a punto de ser cerrado, es esa definición de las necesidades, ¿ok? Y de las necesidades tanto de la diáspora en sí misma como también del país, ¿ok? De manera que, bueno, la gente va a poder contar con espacios donde similares de diferente nivel, de diferentes experiencias en sus áreas van a poder encontrarse. Por ejemplo, en parte de las cosas maravillosas de la diáspora es que los venezolanos no estamos esperando que nos resuelvan los temas, sino estamos, digamos, echando para adelante como podemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los médicos, la experiencia de la diáspora es enorme y muy, muy interesante, pero que está, digamos, como dispersa. Parte del esfuerzo nuestro va a ser crear un ambiente propicio para que la gente comparta sus experiencias y comparta también sus capacidades, porque hay muchos, o que tienen necesidades de fortalecerse y otros que son fuertes y pueden dar el know-how de cómo hacerlo, ¿ok? De manera que las sinergias puedan aparecer entre ellos, ¿ok? No se va a imponer nada, sencillamente va a ser los médicos los que van a definir eso, ¿ok? En el caso de los entrepreneurs, creamos el espacio de los emprendedores, creamos el espacio y ellos se gestionan, ellos se ayudan. No tenemos que darle, digamos, llevarlos de la manito para que ellos puedan contribuir unos con otros. No, gente seria, gente profesional, gente que viene haciendo su trabajo y así en muchas otras áreas. De manera que, bueno, que lo que queremos nosotros es propiciar esos espacios, ¿okay? Con mucho respeto, ¿ok? Y que ellos, los actores, los que están verdaderamente metidos en los temas, puedan aportarse unos a otros, aprender, mejorarse, hacer sinergias, de repente hacen grupos de trabajo y se fortalecen, de repente se fusionan. Eso va a depender de ellos, ¿ok? Ahora, Álvaro, fíjate, y Juan, para darle continuidad a Juan, hay organizaciones que tienen un trabajo realizado, que incluso se han evaluado ellas mismas diciendo, mira, por aquí no es, nos hemos equivocado acá, o más que equivocado, hemos aprendido que por este lado obtenemos pocos resultados, que podríamos obtenerlo de una manera más clara y más contundente utilizando otras vías. Eso significa recursos. ¿Dónde queda el tema de la presentación dentro de esta red en la que se está pensando? ¿Cómo queda el tema? Porque no estás cayendo en el necesito plata para. No. Mira, tengo esta cosa que hacer. Tengo además la experiencia certificada, puedo documentarla y puedo compartirla. Pero documentarla y compartirla significa un esfuerzo y además estoy trabajando con las uñas. Entonces, ¿cómo hacer para que esa red global considere también el tema de los recursos que son necesarios para poder seguir avanzando? Juan, tú que tienes experiencia también, igual que, bueno, todos aquí, ustedes tienen demasiada experiencia juntas, ¿cómo ves tú esto? Porque por un lado está la oferta de servicios, es decir, el psicólogo, los médicos que dicen, mira, yo tengo esto, incluso gente que ya tiene documentada experiencia de cómo atender casos de emergencia, cómo atender incluso temas colectivos, y además están dispuestos a hacerlo incluso hasta gratis, pero hay cosas que hay que documentar para poder compartir y eso significa un esfuerzo que podría requerir recursos, pero se podría hacer de una manera como más ordenada, más sistemática, más creíble, con mayor confianza, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones, hay organizaciones no gubernamentales o organizaciones sin fines de lucro y hay otras que son de lucro sin fines. Entonces, ¿cómo ves tú esto, Juan? Tú que tienes una experiencia también larga junto a los otros, ¿no? Claro, bueno, y es una pregunta súper importante y es algo clave de lo que va a buscar trabajar este proyecto. Como que dos pilares centrales que venimos trabajando en este proyecto es uno, la institucionalidad de la diáspora, en el que creando esta estructura, estos mecanismos de trabajo y bueno, todo lo que estamos buscando hacer es darle esa institucionalidad que la diáspora necesita, en cuanto a que si en las diferentes áreas de trabajo que hemos venido identificando, que se puedan identificar entre ellos, que entre ellos puedan como que elegir cierta
o no sé si representación o cierto como que liderazgo. Y bueno, como que consensuar ese proceso es algo importantísimo, que bueno, que no va necesariamente relacionado a la pregunta, pero la segunda parte sí. El segundo pilar central es el pilar del servicio. Como que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se le puede ofrecer a la diáspora y todas estas organizaciones que están trabajando con las uñas? Y vemos que hay una gigantesca necesidad en el que hay muchos retos compartidos que tienen estas organizaciones, en el que, o sea, nosotros como estructura podríamos buscar dirigirnos. Y también como que hay muchas como que zonas grises de la información, en el que las organizaciones no saben cómo conseguir recursos para profesionalizar el trabajo que vienen haciendo con las uñas, y un trabajo increíblemente admirable. Y bueno, también tenemos que los donantes o las fuentes de recursos no saben a quién apoyar ni saben qué tipo de proyectos están pasando por ahí. Así que hay esta necesidad de como que conectar esta oferta y esta demanda, y como que también para el momento de la demanda de esos donantes y todo eso que quieren buscar, también ellos quieren trabajar con cierto tipo con organizaciones que cumplan cierto tipo de requisitos. Una organización como, o sea, como un proyecto como que estamos trabajando puede apoyar a estas organizaciones diaspóricas a cumplir los pasos que necesitan para acceder a estos recursos. Y bueno, y como que ese tipo de servicio es algo que buscamos ofrecer, en el que, o sea, como que las organizaciones que reciben apoyo son las que conocen todos estos monstruos de apoyos que existen, que pueden ser algo burocráticos o bastante burocráticos en otros casos. Y bueno, como que apoyar a estas organizaciones diaspóricas a navegar esto, hacer como que, o sea, como que compartir la información y tener algo como que de tanto transparencia como competencia para que el trabajo de la diáspora se mantenga mejorándose. Y cómo podemos fortalecer eso es algo fundamental de lo que buscamos hacer. Creo que Álvaro quería expandir un poco sobre este punto. Oh, Álvaro, ¿quiere agregar algo? Sí, sí, Tomás, gracias. Y gracias, Juan. Parte del esfuerzo nuestro va a ser también facilitar el acceso a información crítica. ¿Qué información crítica para las organizaciones? Bueno, en principio, recursos, ¿ok? Pero recursos no solamente son financieros, recursos también de know-how, de cómo hacer las cosas bien, porque eso es de las cosas, o sea, el cementerio, digamos, yo lo he dicho muchas veces, el cementerio de las organizaciones que se crean y de las plataformas que se crean es gigante. Digamos, la vida útil, digamos, y la vida efectiva, el tiempo de vida efectiva de las organizaciones es, es muy, muy bajo en general, ¿ok? De manera que desaparecen, ¿no? O se desactivan. Una cuestión fundamental, por ejemplo, es no solamente que, digamos, que los entrepreneurs o los emprendedores trabajen juntos y se ayuden unos a otros, sino que también hay conocimiento que es más transversal, digamos, por decirlo de alguna manera, que toca a varios grupos. Toca a los médicos, toca a los psicólogos, toca a los entrepreneurs, toca a la gente de derechos humanos. Por ejemplo, ¿dónde obtener recursos? ¿Quién puede financiar? ¿Ok? ¿Quién puede ayudar a las organizaciones a hacerse más fuertes, más duraderas? ¿Ok? O por ejemplo también el tema de la comunicación. El tema de la comunicación es fundamental para todas las organizaciones. ¿Ok? De manera que también nosotros vamos a tener, digamos, talento venezolano desde todos los continentes para ayudar, por ejemplo, a las organizaciones a ser mejores organizaciones, a comunicarse mejor, a buscar recursos financieros de una manera mejor. ¿Ok? Solamente este punto de los recursos financieros es fundamental. Mucha gente no sabe, o no conoce, o se concentra en muy pocas fuentes de financiamiento. De manera que, bueno, que parte del esfuerzo nuestro va a ser democratizar esa información, pues, ¿no? Dejar, por decirlo de alguna manera, la caleta de la información y ponerla sobre la mesa, de manera que quien tenga necesidades pueda saber quiénes son los que pueden satisfacer esas necesidades. Regularizar
concedes, te vas apropiando de los recursos que deberían pertenecer a todos, es lo que quiero decir. Te conviertes, al democratizarla, todo el mundo tiene acceso. Yo quisiera cerrar con dos preguntas. Una primera es, nos quedan pocos minutos, una primera es, pareciera que este es un momento en el que tenemos que dar un salto más allá de pasar a la necesidad de la integración regional, entender que las diásporas en general, no solo la venezolana, no son el problema, son parte de la solución, que las diásporas contribuyen al incremento del PIB de cada uno de los países, contribuyen al desarrollo local, y ese es un tema que me hubiese gustado abordarlo, el tema de lo local. Carlos lo señaló en algún momento. La segunda cosa es una experiencia, la experiencia personal. Cuando nosotros iniciamos este programa hace 6 años, era con el fin de mantener articulado a la diáspora con Venezuela, ¿no? Y a veces es difícil romper los esquemas, y cuando quienes están en Venezuela piensan el tema de cómo aprovechar y hacer cualquier plan, la diáspora desaparece, ¿no? Como posibilidad. Yo he escuchado muy pocos líderes políticos hablar del tema de la diáspora como elemento central, ¿no? Pero muy poco, contado, me sobran los dedos de una mano. Pero también desde afuera, cuando uno se sienta con la diáspora, están pensando en los temas de su localidad, del trabajo en su país. ¿Cómo hacer para romper y hacerles entender que Venezuela es una nueva geografía, que los recursos están esparcidos en 90 países, que tenemos que como quebrar ese mapa mental de los que se fueron y de los que se quedaron, digamos, porque la cosa es en la doble dirección? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Y les quedan unos minuticos nada más, así que por favor lo más corto posible, pero quisiera una reflexión rápida, si a ustedes sienten lo mismo o no. Bueno, el problema es que los venezolanos no estábamos acostumbrados a emigrar de Venezuela. Ese es el gran primer problema. Después que la inmigración ha sido desordenada en los últimos años y ha habido un factor de denegación de la existencia de ese inmigrante por parte del mismo gobierno del país, lo cual es único. Porque hasta en Cuba el gobierno asumió de que los migrantes se iban de Cuba y estableció algunos mecanismos de interconexión que le beneficiaban al gobierno financieramente, pero hasta ese caso había un reconocimiento de la diáspora. En el caso de Venezuela ha habido una negación del tema. Ha habido poco apoyo del empresario venezolano también, que se ha ido porque está tratando de sobrevivir viendo cómo mantiene cierto tipo de niveles. Entonces, es algo completamente diferente. O sea, yo creo que es un momento para precisamente reflexionar sobre ese valor de la diáspora, no solo a nivel interno, a nivel interconectado, a nivel del beneficio hacia el país de origen. La diáspora venezolana le está pasando dinero a 6.5, 7 millones de familias en Venezuela. O sea, estamos hablando de que hay una capa del venezolano que sobrevive gracias a la existencia de las remesas de la diáspora. Entonces yo creo que hay un momento donde la diáspora tiene que fortalecerse afuera para hacerse respetar adentro también. Entonces yo creo que este proceso que estamos impulsando logra que esa vocería de la diáspora de afuera haga que algunos políticos de fin de semana entiendan el rol de la diáspora a lo interno de Venezuela también y a lo interno de los países también. La articulación hace que sea más seria esa diáspora. ¿Nadie más tiene que agregar? Juan. No, bueno, por supuesto, o sea, y vemos que las historias de migración son unas historias que son constantes. O sea, por ejemplo, si nos ponemos a ver, todos tenemos un caso de migración cercano. Yo, en mi caso, mi familia migró de Cuba y llegó a Venezuela. Y bueno, como que, o sea, se ha venido creciendo a diferentes países que se va yendo. Y reconociendo ese punto de conocimiento, y como venezolanos y como líderes de Venezuela, hay que mantener esa vinculación con Venezuela siempre vivo. Y esa manera, y eso es una manera de seguir aportando para la reconstrucción del país, y también que estamos construyendo, o sea, tú bien mencionas la nueva geografía, pero estamos construyendo una nueva ciudadanía, en el que esa diáspora es un factor fundamental, y hay que pensar cómo podemos ser
buenos ciudadanos para Venezuela desde afuera y cómo ir comunicando para crear esa ciudadanía en nuestras redes, en estos espacios de trabajo que estamos estableciendo. Y esa pregunta es algo que tenemos que desarrollar. O sea, como que los venezolanos que estamos afuera, o sea, y sobre todo los que estamos en países democráticos, con instituciones, con ciudadanía, somos la mayor diferencia ahora a una vida ciudadana comparado a la cierta anarquía que se vive en Venezuela. Así que buscar cómo comunicar y crear esa narrativa compartida es algo que tenemos que hacer fundamental. Álvaro, 30 segundos. Sí, es fundamental, y aquí insisto en lo que mencionaba Carlos, es fundamental el fortalecimiento de la diáspora, ¿ok? Si la diáspora no se fortalece a sí misma, no se va a ayudar a sí misma, ni va a poder ayudar al país, ¿ok? Somos una diáspora joven, pero que tenemos una inmensa necesidad y deseo de aprender. Eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿ok? Fortalecerla, ¿ok? Para que pueda ayudarse y ayudar. Gracias, Tomás. Mil gracias, Carlos, mil gracias, Álvaro, mil gracias, Juan, por este hermoso proyecto y por este hermoso intercambio. Así que, tendremos oportunidad de volvernos a encontrar para seguir hablando del desarrollo de este proyecto, de este hermoso proyecto. Un fuerte abrazo. Gracias. A nuestra querida... La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.